Esta es una pequeña presentación de prótesis metálicas enterales. Mi nombre es Gabriela González, yo soy enfermera. Trabajo hace 10 años en el área de los insumos médicos, precisamente en el área de endoscopía terapéutica avanzada. Les agradezco mucho esta invitación para poder grabar esta presentación de este tema que es muy interesante y que frecuentemente nos vemos enfrentados a estos pacientes. El objetivo general es conocer diferentes aspectos relacionados con las prótesis o stents metálicos enterales. El objetivo específico es identificar por qué y dónde se instalan los stents enterales. Y también identificar algunas recomendaciones en la elección de un stent, y como ejemplo, un caso. ¿Por qué se instalan stents metálicos autoexpansibles en pacientes digestivos? Estos stents metálicos enterales son una alternativa mínimamente invasiva, lo que significa que no tienen una cirugía, lo que significa que tienen una morbilidad muy baja. Eso significa que los efectos adversos negativos para los pacientes son muy poquitos en comparación a una resolución quirúrgica. Y de esta manera, de manera no invasiva, se solucionan dificultades en el tránsito de todo el tubo digestivo, ya sea obstrucciones de tipo neoplásico, es decir, lesiones malignas, lesiones que tienen que ver con el cáncer y que por lo tanto son obstructivas y por ese motivo ocasionan una dificultad en el tránsito de la alimentación, y también para solucionar complicaciones que son postquirúrgicas, es decir, problemas derivados de algunas cirugías. Esto incluye trayectos que son fistulosos, es decir, a veces dificultades también en la cicatrización y en los cierres de diferentes lesiones. Y también hay un uso que es la preparación para cirugía de colon, ¿ya? Que se utiliza en los pacientes que llegan con obstrucciones severas a nivel del colon. Se hace la instalación de esta prótesis, se descomprime y se limpia la zona para luego realizar una cirugía que sea mucho más limpia y que por lo tanto tenga mucho más, menos morbilidad y menos problemas postquirúrgicos para el paciente. Entonces esos son más o menos los usos de las prótesis metálicas y por qué se instalan en los pacientes. Una prótesis metálica autoexpansible es una malla de un material muy suave, compresible, delgado, fino, ¿ya? Que se llama nitinol. Y es una aleación de níquel y titanio, que sufre una expansión de origen térmico al llegar a la temperatura corporal, adquiriendo en ese momento una característica metálica. De ahí el nombre metálico y autoexpansible, ¿ya? Aquí tenemos la foto de una prótesis biliar donde se aprecia la característica metálica del stent. El stent, al transformarse en una malla metálica, adquiere fuerza de expansión, es decir, de apertura del tejido, y eso hace que eso además le confiere una resistencia para la protección de siguientes obstrucciones en la misma zona. Eso le da toda una fuerza, esa característica metálica. Como le decía, los stents enterales se pueden instalar en todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el duodeno, luego la vía biliar y luego el colon.
En todo el tracto digestivo se pueden instalar diferentes prótesis. Según la anatomía, van a ser las características técnicas de la prótesis en relación a las medidas. En relación a los límites, por ejemplo, en la prótesis esofágica se puede poner a partir de 2 centímetros del esfínter esofágico superior. Aquí vemos una lámina donde vemos arriba el esfínter esofágico superior, en general endoscópicamente. En general esto se ubica endoscópicamente. Se hace la endoscopía, se ubica el esfínter esofágico y 2 centímetros más allá se puede partir con la instalación de la prótesis. Cuando el tumor o la obstrucción está por sobre esto, no se recomienda, en general los médicos no hacen la instalación de la prótesis, ya que se produce mala tolerancia. Queda demasiada estimulación para el paciente, demasiada molestia, y finalmente el paciente la elimina, ya que es una zona demasiado sensible. Entonces, además, a veces se mide también desde la arcada dental endoscópicamente hasta 20 centímetros más o menos es una distancia que se respeta para la instalación de la prótesis. Luego, en el tercio superior esofágico, tercio medio y tercio inferior, la instalación de prótesis esofágica es libre. Puede ir en cualquiera de los trozos del esófago, y el límite inferior es el cardias, que ahí ya el esófago se transforma en el estómago, lo que conlleva además de un cambio de diámetro, por lo que una prótesis para esófago que es de 20 milímetros de cuerpo cilíndrico ya no va a servir, va a quedar suelta. Por lo tanto, en ese momento ya la prótesis esofágica no se sujeta, por lo tanto no se puede instalar en esa zona. Acá en la segunda foto podemos ver una prótesis esofágica instalada en el tercio medio, ¿ya? Y así es como se observa. Luego la tercera foto es una mirada endoscópica, luego de que ya fue instalada la prótesis. Entonces la prótesis se instaló, se abrió y se observa la recuperación de la característica de canal que debe tener el esófago. Ahí ya se puede ver cómo el enmayado está expandiendo la zona que originalmente tenía una estenosis y una obstrucción por una lesión maligna. En la vía biliar se instala la prótesis biliar metálica. Principalmente se instala en el colédoco, ¿ya? Que es el conducto hepático común. Pero también hay casos que incluye instalación de prótesis metálico en los hepáticos, en el hepático izquierdo y en el hepático derecho. Estadísticamente, nosotros en nuestro país, una de las prótesis más comunes es debido a la patología del cáncer de páncreas. Estadísticamente es una de las patologías que más se repite y que genera aumento de volumen en la parte baja del árbol biliar, es decir, en la zona del páncreas. Acá podemos ver en esta imagen, en este pequeño esquema, que está el estómago, luego el duodeno, y en la segunda porción del duodeno está la entrada del páncreas y la entrada de la vía biliar. En esa parte, en el colédoco bajo, es donde se produce la compresión de las masas que se generan en la cabeza del páncreas. Es el colédoco bajo el que recibe toda la presión. Por lo tanto, las prótesis más instaladas son prótesis no cubiertas, en general por patología maligna, y también, además, prótesis cortas, porque requieren solamente, esta obstrucción en general siempre incluye la parte baja del colédoco. Es muy raro que suba hacia arriba, en general no se ve.
Acá en la segunda imagen vemos una imagen poco tradicional, pero que ofrece una mirada radioscópica de una prótesis puesta desde abajo, desde el colédoco, y que incluye los dos hepáticos. Y se aprecia que las estenosis están justo en la confluencia de los dos hepáticos, justo cuando los dos hepáticos se dividen en el izquierdo y en el derecho. Ahí está el problema obstructivo de ese paciente. Es una patología que se ve en Chile, que se llama Klatskin chileno, y es el cáncer de la bifurcación de la vía biliar, y que requiere esta instalación de dos prótesis hacia los lados y que técnicamente la verdad que es muy complejo. Para hablar de la prótesis autoexpandible de duodeno y colon, les puedo contar que la más frecuente en duodeno es la ubicación antropilórica. También puede haber otras ubicaciones, puede haber compresiones que son extrínsecas, es decir, compresiones que están fuera del duodeno y que también masas que son, digamos, no del duodeno, sino que de otras partes del sector digestivo, pero que comprimen el duodeno. Pero lo más frecuente son las lesiones antropilóricas, ¿ya? Entonces, aquí en la primera foto vemos una prótesis metálica duodenal, ¿ya? Que comunica, que hace que se pueda restablecer la comunicación del estómago con la segunda porción del duodeno. Además, las características especiales de esa prótesis es que es no cubierta por el tema de la migración. Es una prótesis que es de 22 milímetros en cilíndrico y en general de 9 centímetros. Es la que más utilizamos en duodeno, con una diferencia más o menos del 70% en comparación a la de 12 centímetros, que es la segunda medida que nosotros tenemos en el set duodenal. Tenemos un set que son de 9 y 12 centímetros y un 70% de uso en la de 9 centímetros. Luego, en la siguiente foto, vemos una lesión neoplásica colónica y que está obstruyendo de manera importante el lumen colónico de este paciente. Luego, en la foto del lado, podemos apreciar la prótesis metálica colónica ya instalada, expandida y prácticamente recuperando el lumen perdido en esta área anatómica y por lo tanto recuperando además la permeabilidad de ese sector del colon que presentaba una obstrucción y un problema grave en el paciente. Una consideración especial para la instalación de la prótesis colónica es que debe ser mínimo a 10 centímetros del esfínter anal, ya que si queda más cerca del esfínter anal, produce estimulación del esfínter, produce mucha molestia en el paciente y finalmente el paciente termina eliminando esa prótesis debido a la molestia, debido a la motilidad. Y pese a ser una prótesis no cubierta, debido a todas esas características de motilidad, la prótesis se elimina, siendo que es no cubierta y que que tiene mucha capacidad de adherirse a los tejidos. Si queda cerca del esfínter anal, la motilidad se multiplica 3 o 4 veces y aún así la prótesis no se adhiere y sale junto con las deposiciones del paciente. Así es que no se recomienda. Desde el punto de vista diagnóstico, las prótesis también se pueden clasificar en dos tipos. Las prótesis de tipo paliativa o de casos malignos
y las prótesis de tipo benigno, ¿ya? En general, las prótesis de tipo maligno son para pacientes que se consideran además inoperables, que en general se cree que van a tener menos de 6 meses de vida, ¿ya? En general se utiliza prótesis no cubierta porque no se considera que en algún minuto esa prótesis vaya a ser retirada. Y como estadísticamente, según nuestro uso de prótesis, lo que más se utiliza para los casos malignos son prótesis no cubiertas en el área biliar, prótesis parcialmente cubiertas en la parte esofágica y prótesis no cubiertas en duodeno y colon. En casos de diagnósticos malignos que son inoperables y que además no se van a retirar bajo ningún concepto. Luego, las prótesis para patología, todo lo que es patología benigna, siempre tiene que tener cobertura. Y en general lo que se considera es la prótesis totalmente cubierta. Porque la prótesis parcialmente cubierta, aunque tenga un poquito de cobertura, ese poquito de no cobertura que tiene provoca mucha adherencia y luego dificultades al momento de retiro si es que hubiera que retirar. Por lo tanto, en casos benignos se recomienda siempre una prótesis totalmente cubierta. El problema de la prótesis totalmente cubierta es que la prótesis totalmente cubierta de cualquier tipo, aunque sea una prótesis diseñada para ese uso, tiene un porcentaje de migración elevadísimo. Puede ser hasta un 70%. Entonces, se considera siempre que es una instalación y luego a las 48 horas una revisión para recuperar la prótesis y instalarla nuevamente. Un caso de prótesis totalmente cubierta migrada habitual son los pacientes que están operados de cirugía bariátrica, que por algún motivo de cicatrización de su cirugía hacen una fístula, que es una perforación en la cirugía. Y estos pacientes, el problema que tienen, se instala la prótesis en esa zona donde está la fístula, donde está la filtración, para que pase el alimento, la fístula se aísle y se comience a achicar. En general esa prótesis se mantiene 6 meses y todo. Pero las primeras 48 horas la prótesis migra al estómago, luego endoscópicamente esa prótesis se recupera y se vuelve a poner en su lugar. Y en general ya en la segunda instalación, según mi experiencia, la prótesis se mueve menos, queda un poquito más fija, y eso es debido a que ya han pasado 48 horas y la prótesis se expandió. ¿Se acuerdan que les contaba que las prótesis son expandibles y que al tomar la temperatura de 37 grados se transforman en un metal? Bueno, esa característica ocurre más o menos entre las 48 y las 96 horas de instalada la prótesis. Y todo ese tiempo es posibilidad de migración para la prótesis, porque no está en su tamaño definitivo, porque en general una fístula no es una zona estenótica, por lo tanto no se sujeta la prótesis. Pero la verdad que en relación a todos estos problemas quirúrgicos no hay muchas opciones de tratamiento. Entonces, aunque es bien desagradable estar instalando la prótesis y a las 48 horas estarla recuperando nuevamente y reinstalando y tener que explicarle esto al paciente, la verdad es que hay pocas opciones. En general, si hay que hacerlo, se hace y funciona. Funciona, en general tiene bastante buena resolución. Luego,
aquí les doy un pequeño ejemplo de qué consideraciones se toman para la elección de un stent. ¿Qué consideraciones, qué cosas tiene, qué características tiene que tener este stent para prestar el mejor servicio a este paciente, digamos, ¿ya? Entonces, en el caso de un cáncer de esófago, que un paciente que tiene una obstrucción debido a este motivo, ¿ya? Yo le recomendaría un stent que fuera parcialmente cubierto con una cobertura doble de silicona. Una cobertura de silicona por fuera de la prótesis, ¿ya? Que eso hace y evita que el tumor entre en el interior de la prótesis. Una cobertura interna de silicona de buena calidad, que eso hace que los alimentos no se impacten, que la persona coma y que los alimentos pasen de largo. Uh-huh. Y que sea parcialmente cubierta, porque al tener estos pequeños bordecitos descubiertos, que es como 1 centímetro, un poquito menos diría yo, descubierto, con esa cantidad de no cobertura, la adherencia de la prótesis al esófago mejora un 100%. Ya con esa cantidad de, de falta de cobertura, la prótesis queda totalmente fija, solamente con esa poquita característica técnica. Y se evita, en el fondo, una de las mayores molestias de estos dispositivos, que son que migren, porque significa que al paciente hay que traerlo de nuevo a pabellón. Como conclusión, en nuestra práctica clínica, con cierta frecuencia vemos estos pacientes y nos vemos enfrentados a ella. Es importante comprender y conocer algunos conceptos básicos y consideraciones en cada caso para poder otorgar una atención segura y de calidad a nuestros pacientes. Así que muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad que me han dado de conversar de este interesante tema con ustedes. Muchas gracias.